La defensa en la NBA no es lo que era, o peor aún, ya no se defiende. Si sigues la NBA seguro que has oído esta frase en más de una ocasión, por no decir que cada vez que hay un partido con mucha anotación, alguien aparece para decirla. Pero, ¿es verdad? ¿Se defendía mejor en el pasado? ¿No se defiende en el presente? ¿O todos son ideas preconcebidas que hablan de que cualquier tiempo pasado fue mejor? ¿Qué ha cambiado en la NBA y por qué ahora vemos anotaciones tan altas? Soy David Casas y efectivamente este vídeo va a ser bastante movidito. Hablemos de la defensa, el pasado, el presente y todo lo que ha evolucionado. Así que vamos al lío. Este vídeo nace en buena parte porque hace un par de semanas unas declaraciones de Pau Gasol sembraron la polémica. El exjugador español mencionó que incluso los comentaristas de la NBA, que también fueron exjugadores en el pasado, señalaban que la defensa ha desaparecido y que ya no importa. En defensa de Pau, lo primero que tengo que decir es que sus palabras se sacaron de contexto. Como no. Realmente, Gasol hablaba de que se está perdiendo la esencia del juego, pero que piensa y cree que son ciclos, y en concreto se centraba en hablar del ataque. Sin embargo, mucha gente aprovechó la brevísima mención a la defensa para pegarle palos a la NBA de hoy en día. Y os voy a decir una cosa, comparto parte de la preocupación por el juego actual en la NBA y creo que con el tiempo va a llegar algún ajuste para provocar cambios. Pero tengo una opinión que voy a defender en los siguientes minutos y con la que más de uno se va a llevar las manos a la cabeza. Estamos viviendo una muy buena época en términos de defensa en la NBA. De hecho, diría que se está alcanzando una excelencia en defensa que por fin alcanza el nivel todavía mejor en ataque de la competición. Hagamos un poquito de repaso histórico. Ya que la calidad de las imágenes es la que es fruto de la época, la filosofía durante décadas en la NBA fue tan sencilla como la siguiente frase: cuanto más cerca del aro, más sencillo es meter canasta. 10 de las 11 temporadas con las máximas anotaciones medias de los equipos son de la década de los 60, una década en la que no había triple y donde la liga estaba lejos de ser tan profesional como es hoy en día, con jugadores que ya eran muy buenos, pero con muchos menos avances en el juego y en el cuidado de las estrellas. ¿Pero es que no se defendía aquellos años? Pues vamos a verlo. Una de las ideas que hay que quitarse de la cabeza cuanto antes es que muchos puntos no necesariamente implican malas defensas. Este caso de los 60 tiene trampa. Es una de las épocas de la NBA en la que más tiros por partido se intentaban, así como tiros libres. No se tomaban datos del ritmo de juego y de las posesiones, pero ya os digo yo que jugaban muy rápido. Durante unos cuantos años, con diferentes fenómenos históricos sucediendo, como la llegada de estrellas de la ABA a la NBA, todo parecía ir bien. Los 70 forman parte de un baloncesto más desconocido para muchos, porque han pasado 50 años, pero que incluye a unas cuantas leyendas de la liga. A nosotros, sin embargo, nos interesa el final de los 80 y sus consecuencias. Vaya frasecita. Los Detroit Pistons, campeones del año 89 y 1990, marcaron la siguiente década de la competición. Y aunque también eran buenísimos en ataque, siendo un equipo top 10 ambos años, lo que la gente recuerda es que eran una auténtica salvajada en defensa. El único equipo al que un joven Michael Jordan temió, con las populares Jordan Rules para defenderlo, impusieron un tono en defensa simplemente terrorífico. ¿Cómo respondieron los árbitros a las defensas más agresivas que llegaron en esos primeros años? Pues simplemente dejando que los jugadores jugasen y pitando menos faltas. El problema es que progresivamente la anotación de los equipos iba cayendo. Entre el 89 y el 94, la anotación media de la NBA pasó de 107 puntos por noche a 101, una bajada considerable. La NBA entonces respondió ese mismo año, 1994, eliminando el handshake. Ningún jugador podría poner la mano encima al jugador que llevase la pelota desde su campo propio hasta el tiro libre de la otra parte del campo. La idea era sencilla y es que los jugadores que manejaban el balón tuviesen más libertad. ¿Cuál fue el problema? Pues que esta medida solo no fue suficiente y los siguientes años fueron incluso peores. Desde el año 94 hasta el gran punto de inflexión que llegaría 5 años más tarde, la temporada 98-99, la anotación media de la NBA pasó de 101 puntos a 91,6. Esto fue el mínimo de puntos histórico desde que apareció el reloj de posesión. En apenas una década, la diferencia de anotación bajó en 16 puntos. 16 puntos de diferencia son muchos puntos. De hecho, no os hacéis a la idea realmente. Y ahora mismo en el imaginario colectivo solo quedan los buenos partidos, pero si vais a la época de verdad de los miles de partidos que se jugaban, son bastante horribles. Hay muchos con marcadores muy bajos, bastante malos. Aunque las audiencias se mantuvieron medianamente bien durante estos años, la NBA consideró que el juego no estaba siendo todo lo atractivo que podría ser. Y para ello implementaron en esos años 3 cambios que marcaron las siguientes décadas. La ya comentada eliminación del handshake, penalizar los traps o marcajes dobles un poquito más y los 3 segundos defensivos. Al castigar esas defensas tan agresivas y físicas e impidiendo colocar a jugadores interiores bajo el aro,
la mayor diferencia en defensa respecto a otras ligas, todo el juego de la NBA cambió. ¿Cuál fue el resultado? La explosión de los jugadores exteriores y el uso de todo el espacio posible en ataque. Junto a otros pequeños cambios de normas, que por ejemplo penalizaban el posteo en favor del juego exterior, llegarían figuras muy influenciadas por Jordan, que basaban su juego en aclarados y movimientos individuales. Tantos cambios provocaron también que la NBA experimentase otros problemas de una liga con demasiado juego individual, que también influyeron negativamente en las audiencias. Iverson, Kobe Bryant o Tracy McGrady son leyendas de la NBA, es verdad, pero en esos años jugaban demasiado para ellos mismos y a la propia competición y a la audiencia sobre todo no le interesaba tanto. Por cierto, este es un fantástico momento para que te suscribas y si ya lo has hecho, muchas gracias, déjate un buen like y seguimos con el vídeo. Y realmente aquí se quedan los cambios grandes en cuanto a las normas en la defensa, pero si os parece vamos a avanzar en el tiempo que tenemos que hablar de más equipos. Red Auerbach, histórico entrenador de los Celtics, dejó una frase célebre que hoy en día tiene incluso más sentido. El baloncesto es como una guerra en la que las armas ofensivas se desarrollan antes y la defensa necesita un tiempo para adaptarse. Vivimos desde hace unos años en la era del triple a las estadísticas, con jugadores increíblemente talentosos. Aunque la NBA poco a poco se ha ajustado y adaptado a esos ataques, aún le sigue costando un poquito. De hecho, entre 2010 y 2020, los equipos finalistas de conferencia han sido mejores en ataque que en defensa. La proporción es 26-14, bastante considerable y decantada hacia el ataque. No fueron equipos malos en defensa, de hecho eran bastante buenos, sino que simplemente atacaban mejor de lo que defendían. De los campeones de esos años, solo uno de ellos era mejor en defensa que en ataque. E incluso los que dominaron desde la defensa sus temporadas regulares fueron mejores atacando durante los playoffs. ¿Y cuál es el punto de inflexión moderno? Pues, simple y llanamente, los Golden State Warriors. No necesitan presentación a estas alturas de la vida, pero sí que tenemos que recordar que trajeron con ellos una filosofía importantísima en defensa, el arte del switch o el cambio constante. Steve Kerr, su entrenador, propone en la NBA una táctica defensiva diferente. El switch se produce cuando al menos dos jugadores intercambian a su par en defensa para impedir o dificultar la canasta. Ya no es una defensa de uno contra uno, sino que los jugadores tienen que estar atentos del atacante rival al que cubren en un primer momento, pero a la vez de sus compañeros y los movimientos del resto del equipo, tanto propio como del rival. El problema es que todo esto es muy complicado. La defensa ya de por sí exige mucha concentración y comunicación. Y el problema de esta técnica es que tener perfiles físicos y atléticos capaces de hacer cambios constantemente sin generar desventajas no es nada sencillo. Os voy a dejar en la descripción del vídeo otro vídeo de un canal muy interesante donde analizan esto en profundidad, pero antes, por favor, acabaos este vídeo, que yo creo que está quedando chulo. Equipos como Boston o Milwaukee están construidos hoy sobre esta idea y funcionan muy bien, pero no es tan corriente. Hablamos de tener 3, 4 o hasta 5 jugadores con buen tamaño y velocidad, inteligentes y con capacidad atlética, que además encajen bien entre ellos y sobre todo que tengan muchas ganas de trabajar en defensa. Defender así y a un gran nivel es muy exigente. Un ejemplo soñado de este modelo de defensa, los Raptors campeones de 2019. Kawhi Leonard, Anunoby, Siakam, Gasol como interior de referencia, junto a un Nick Nurse con muchas estrategias defensivas que luego veremos, dieron unos playoffs a nivel defensivo espectacular. Tras ellos, los Lakers de 2020 y los Bucks de 2021 lo hicieron bastante bien y de manera parecida, asumiendo mucha más versatilidad en defensa con todo tipo de perfiles en la plantilla. Y el punto máximo de estas ideas fueron las finales de 2022 entre Golden State y Boston Celtics, el maestro contra el alumno aventajado. Ambos equipos construidos sobre los cambios en defensa, esas finales fueron una joya en general y en defensa en particular. Pensad un momento en todos los perfiles defensivos tan bestias que tenía cada equipo. Tatum, Smart, Brown, Robert Williams, Draymond Green, Wiggins, Clay. Simplemente fueron el exponente máximo de estas ideas y de llevarlas hasta las últimas consecuencias. Pero veamos otros modelos y algunas cositas interesantes de estos mismos años. Volviendo a los Raptors de 2019, otra gran estrategia defensiva que popularizó Nick Nurse contra Curry en las finales fue el Box and One. Consistió en colocar a un jugador constantemente defendiendo a Curry y tener a los otros 4 en su zona de influencia. Aquí, por supuesto, influyó mucho que tanto Klay Thompson como Kevin Durant se lesionaron, pero fue un sistema que funcionó y que luego otros equipos pusieron en práctica más adelante. Otro ejemplo más reciente de innovaciones fue Steve Kerr contra los Nets de Durant y Harden. Kerr planteó una defensa de triángulo y 2 que funcionó bastante bien. La idea de esta defensa es utilizarla contra un equipo cuyo juego se basa en dos exteriores ultraofensivos, como, casualmente, los Brooklyn Nets. Dos jugadores se centran en la defensa individual al jugador rival, impidiendo que se muevan o reciban el balón con libertad,
mientras que los otros 3 permanecen en zona. Y este es un punto para todas aquellas personas que dicen que en la NBA no se defienden. Son ideas de defensa que vienen bien de Europa, bien de Australia, bien de otros lugares, pero que lo reconocen tanto expertos como los propios entrenadores, que se inspiran en modelos de fuera y lo aplican a sus defensas. Tanto Steve Kerr como sobre todo Nick Nurse tienen mucha experiencia fuera de la NBA, donde la calidad y el talento individual de los jugadores es menor. Ante no tener ese despunte de talento tan general, tienes que pensar y crear nuevas estrategias para limitar a las estrellas puntuales que hay por allí y defender al resto del equipo. Y los entrenadores NBA cada vez valoran más esa experiencia fuera de la competición, bien para ellos mismos, bien para sus asistentes. La NBA cada vez tiene más presencia de jugadores y entrenadores que se han criado lejos de Estados Unidos y que ven el baloncesto de otra forma. Y por supuesto, existen más ideas y ajustes alrededor de todo esto. Defensas en zona puntuales para castigar a equipos con menos tiro, traps de 2 versus 1 para anular a ciertos bases, traps a jugadores interiores como Embiid para impedirles actuar cerca del aro. Muchas ideas, como decía antes, vienen inspiradas o directamente traídas del baloncesto europeo o incluso del australiano. Asistimos a uno de los mejores momentos en ataque de la historia de la NBA y la defensa se sigue ajustando, aunque ya está muy cerca de ser inmejorable. ¿Hay malas defensas? Pues claro que sí, igual que las había hace 30 años, hace 50, hace 70 y por supuesto igual que hay defensas buenísimas con todo tipo de recursos e ideas innovadoras que vemos hoy en día. Y es que al final no podemos separar ataque y defensa. En ataque, pocos escenarios mejores hay hoy en día. Jugadores capaces de anotar a múltiples niveles junto a un momento de juego que ha combinado la estadística avanzada para encontrar los mejores tiros. No es casualidad que los últimos 5 años son los 5 años con mejor rating ofensivo de la historia. Hemos llegado a un punto en el que los ataques están súper desarrollados y los sistemas defensivos prácticamente también. Por eso, equipos como Milwaukee o Boston asustan tanto. Mientras que en ataque están repletos de talento, en defensa todavía no se ha encontrado una alternativa para que no sean una trituradora si funcionan como deben. ¿Llegarán cambios y adaptaciones? Pues seguro que sí, pero por el momento estas defensas basadas en el esfuerzo, la comunicación constante y los cambios parecen difíciles de mejorar, porque es una cuestión colectiva que depende muchísimo menos de los talentos individuales. También es cierto que no todo el mundo puede tener defensas de este estilo, pero si la tienes, especialmente en los playoffs, da gusto verlas. Y yo, personalmente, pienso que estas defensas tan sofisticadas que tenemos hoy en día solo podían ser un sueño hace 20 o 30 años. A veces se confunden los marcadores bajos, la agresividad o directamente dar golpes fuertes al rival con defender. Y esto también es un error. Otra cosa es que por nostalgia o por gusto personal, que no me parece mal, de hecho me parece bastante bien, pues se prefiere al pasado, que de nuevo está muy bien, pero ¿es un gusto o es la nostalgia? Cuidadito con esto. La defensa de la NBA hoy en día no ha dejado de adaptarse a todos los cambios en ataque, que han sido muchísimos, y más o menos está alcanzando ese nivel tan bruto en ataque. Y para mí esa es la gran diferencia. En el pasado, hace 20, 30, 50 años, no se defendía mejor o peor, se defendía diferente. Y esto es tan simple como que la propia competición era muy diferente, que los ataques de los equipos de Michael Jordan, de los Pistons, de los Celtics de aquellas leyendas en blanco y negro, me da igual a quien queráis mirar, eran tan distintos que no tienen nada que ver con lo que hacen hoy y por supuesto sus defensas tampoco tienen nada que ver. ¿Y sabéis lo peor? Que cuando yo tenga 40 años, cuando yo tenga 50 años, llegarán chavales seguramente como yo a decirme que en mi época todo era peor y supongo que yo seré un cascarrabias que echará de menos esta NBA, aunque prefiero pensar que no va a ser el caso e intentaré seguir disfrutando, que es lo divertido. Dejando esta última broma de lado, espero que el vídeo os haya gustado mucho, yo he acabado bastante contento, ha tenido más curro del que pensaba, bastante más, y de hecho espero que no os haya retrasado. Y nada, si queréis más contenido en el canal, pues suscribíos, dejad un like, un comentario para que YouTube espabile, compartidlo con vuestros colegas, con ese típico colega que dice "Bah, la NBA es una mierda que no se defiende", y nada, a ver si cambia un poquito de idea. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.